Presentamos la primera sesión de la conferencia Auténtica 2020, Mujer de Esperanza. En esta ocasión el tema es Esperanza en un mundo pasajero, junto a nuestra querida invitada Aisha de López, desde Guatemala. Hola, amadas hermanas de la conferencia Auténtica de Perú. Sé que no solamente de Perú están sintonizando, así que les mando un caluroso saludo y si pudiera, pues un abrazo. Gracias a Dios por los medios de gracia que nos permite en estos días tan extraños que estamos viviendo. Sabemos que Él está a cargo de todo en nuestras vidas, en toda la historia y en los detalles pequeños en cada una de nuestras vidas. Y podemos descansar en eso. Y dentro de todo lo que Él planeó para nosotras este año estaba esta cita que estamos llevando a cabo hoy por medio de este medio de tecnología. Así que hay que darle gracias al Señor por estas oportunidades. Y quisiera iniciar orando. Señor, hoy venimos delante de ti, dispuestas a recibir la porción que tienes para nosotras. Gracias porque podemos descansar, podemos venir a ti y simplemente descargarnos, descansar. Gracias porque cuando no hay palabras, cuando hay agotamiento físico, espiritual, emocional, Señor, tú comprendes todo. Tú sabes traducir lágrimas, tú sabes entender suspiros. Y tu Espíritu intercede por nosotros. Gracias porque conoces todos los motivos, conoces todas las complejidades de cada vida y hoy podemos simplemente venir delante de ti, abrir tu palabra y permitir que tú, Señor, nos hables a nuestros corazones. Aquí estamos delante de ti. Gracias porque tu verdad no cambia. Gracias porque es la misma de aquí a 1000 años y de aquí a 1000 kilómetros. Señor, en donde estemos y cuando estemos, tú eres verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y podemos alabarte y siempre decirte que eres bueno y que podemos depender de ti. Haz algo con nosotros este día, haz algo en este tiempo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, en quien todas las cosas son sí y amén, de acuerdo a tu voluntad. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a abrir las Biblias, nuestras Biblias. La mía está en la Nueva Versión Internacional, en el primer libro de Pedro, primera carta de Pedro. Primera de Pedro es un librito relativamente pequeño, pero con mucho peso, con un mensaje muy relevante. Toda la Biblia es relevante, pero en cuestión de sufrimiento, en cuestión de enfrentar situaciones indeseadas por nosotros, creo que este es un libro particularmente hermoso que yo he encontrado, que me ha sostenido y ha hablado a mi corazón de una manera muy particular. Entonces, quisiera que hagamos algo y que así como estamos en confianza, ahí en donde estás en tu casa, en tu lugarcito en donde escogiste apartar este tiempo, puedas abrir tu Biblia, tomar tu cafecito o lo que tengas pensado para este tiempo y simplemente nos relajemos abriendo la palabra juntas y vamos caminando pasito a pasito en este primer capítulo de Primera de Pedro. Así que vamos a ir leyendo y vamos a ir pensando y vamos a ir analizando y vamos a ir exponiendo qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este capítulo de su preciosa palabra. Inicia aquí el apóstol Pedro diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz.
A veces tenemos la tentación de que cuando empezamos un libro, nos esquivamos el prólogo, nos esquivamos la introducción y de una vez vamos a entrar al capítulo. Y lo mismo hacemos con los libros de la Biblia. Pero yo te quiero invitar a que hagas pausa y analices desde el saludo, porque aquí se nos marca la pauta y se nos dan muchas pistas relevantes acerca de lo que nos quiere hablar el Señor en lo que continúa. Yo quiero que nos situemos en esta verdad, en los hechos. Quizás tú no has estudiado mucho tu Biblia y quizás también llevas años, a quienes de ustedes llevan años de estar leyendo la Biblia. Pero vale la pena siempre recordar estos puntos clave. El autor importa. Quién nos está escribiendo importa. Todos los libros de la Biblia están escritos por un solo autor, que es el Espíritu de Dios, pero inspirando a hombres con experiencias particulares, con personalidades, con trasfondos, con pasados perdonados. Y es hermoso para mí notar que Pedro es el que escribe esta carta saturada de perspectiva eterna. Y es muy importante porque podemos tener el tesoro de conocer a Pedro en su vida antes de ser transformado en este apóstol, y lo vemos en sus inicios cuando fue llamado por el Señor, un Pedro muy apasionado, muy emotivo. Y regreso a pensar en este episodio particular en el cual el Señor está revelándose a ellos en esos momentos íntimos con sus discípulos, y Pedro le dice: Señor, no, tú no puedes ir a la cruz, yo voy contigo, yo voy por ti, pero tú no puedes ir a la cruz, yo no voy a dejar que te maten. Y las palabras de Jesús son palabras fuertes. Le dice en esa ocasión, inmediatamente después de que le dice: ¿quién dices que yo soy? Y Pedro le contesta bien y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Altísimo. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios, de mi Padre. Y entonces sigue hablando Jesús en esa misma conversación y Pedro dice: no, pero tú no puedes morir. Me gusta que seas el Hijo de Dios, pero no puedes morir. Y las palabras de Jesús ante eso es: apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de mi Padre, sino solo las que son de la carne. Tú no sabes, tú estás pensando en cosas terrenales, tú estás pensando en las circunstancias actuales. Y no lo excusa por decir: ay, pobrecito, sé que me tienes afecto y por eso es que no quieres que yo me vaya a la cruz. El Señor está tan enfocado y está sentando las bases de un ministerio, y más que nada está enfocado en cumplir la voluntad de su Padre, que es salvación, es redención, que era imposible de cumplir sin el sacrificio de su propia vida. Entonces vemos que Pedro no inició como ahora lo vamos a leer en esta primera carta. Esto es algo que tiene que darte a ti muchísima esperanza, muchísima. Yo creo que recibo más aliento de ver las torpezas de los discípulos y de sus inicios y de sus desavenencias y de su ceguera, de su límite, que de sus aciertos y sus virtudes. ¿Por qué? Porque en cierto modo allí es donde yo me identifico con ellos. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero cada vez que veas el lado humano, el lado chueco, el lado débil de un personaje bíblico o de un pueblo, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento en Israel, en vez de decir: uy, ese Pedro, uy, Israel, qué bárbaros, tenemos que aterrizar y decir: Señor, yo soy así. Y cuando vemos que Pedro tenía un límite, yo lo comprendo. Yo no habría querido realmente que mi maestro, que yo estaba identificándome, amándolo tanto, aprendiendo tanto, se me fuera. Esa es nuestra mente limitada y carnal. Acordémonos también que el pueblo de Israel estaba pensando en un libertador político.
el contexto histórico era importante y eso también los limitaba. Entonces, ¿qué cosas estás tú queriendo imponerle a Dios? ¿Y qué cosas Él está diciéndote? ¿Sabes qué? Estás teniendo tu mente en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, y esa no es mi misión. Lo hermoso es que sabemos que Dios se preocupa de todas las cosas que nosotros nos hacen falta, de nuestras necesidades, de nuestra salud física, de nuestra provisión material, por supuesto que sí. Pero al final de cuentas, la prioridad del Señor es la salvación de nuestra alma. Entonces, así como Pedro inició pensando, yo amo a Jesús, pero porque yo pienso que va a cumplirme esto, esto y esto. Y quizás tú estás en un punto de tu relación con el Señor en el cual estás pensando, qué bien, Jesús es lo que necesito porque Él me va a cumplir esto, esto y esto. Jesús es justo lo que yo ando buscando porque Él me va a solucionar esto, esto y esto. Y Jesús no se va a prestar para eso, porque al Señor le importa lo eterno. Le importa lo terrenal en función de lo eterno. Va a moldear tu corazón y tu mente para que tú puedas llegar a comprender que tu bien no está amarrado a nada circunstancial actual. Pedro nos da esperanza porque vemos su evolución en las páginas de la Biblia, queda registrado. Ese es el Pedro al cual el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y también al mismo al que le dijo, ¿sabes qué? El enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo intercedo por ti para que cuando tú salgas de esa prueba seas fortalecido y ahora fortalezcas a tus hermanos. Y estas cartas de Pedro, que no es la única carta de Pedro en la Biblia, nos está dando evidencia de que la oración de Cristo fue contestada en la vida de Pedro. Dios puede darle perspectiva eterna a la persona más superficial y mundana que tú puedas conocer y quizás la viste hoy al espejo. Nadie es caso perdido para Dios. Imagínate lo que hemos platicado y solamente estamos hablando del saludo con el cual el apóstol Pedro nos está abriendo esta carta. Él está presentándose entonces como un enviado del Señor, como un embajador del Señor, alguien que está sembrando iglesias, que está edificando el pueblo de Dios. Y nos escribe, y ahora estamos incluidos ahí, a los elegidos extranjeros dispersos. Y ahí menciona las áreas, ¿verdad? Las regiones por las cuales están dispersos. Y es sorprendente que dice, según la previsión de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes gracia y paz. El hecho de que eran peregrinos y extranjeros es algo que nosotros tenemos que internalizar mucho más el día de hoy. Vamos a desarrollar ese tema a lo largo que leamos este primer capítulo. Pero solo quiero decirte que tú y yo, esa es nuestra calidad de extranjeros y de peregrinos. En estos tiempos de pandemia, cuando las fronteras se han cerrado, si alguien ha entendido su estatus de ciudadano de un país, es todo aquel viajero que se quedó varado en otro lado, que no era su país. Quizás algunas de las que me escuchan conocen a mi amigo Pepe Mendoza. De verdad ha llegado a ser una bendición tan grande para mi vida. A través del mundo de la escritura fue que nos conocimos, Pepe y yo. Él es mi editor. Si ustedes leyeron Lágrimas Valientes y pronto un próximo libro, Para Siempre, es Pepe quien me ha dirigido y quien me ha ayudado en todo ese proceso editorial. Y viví junto a él el drama que muchos viajeros sufrieron cuando él y su esposa y su hija se quedaron varados en Estados Unidos
porque iban a una conferencia que ya ni siquiera se llevó a cabo, cerraron las fronteras y la estancia que era de, creo, una semana, se volvió una estancia de meses, de negociaciones con las embajadas, de negociaciones con las aerolíneas. Y cuando por fin vi una foto de su Perú amado, me sentí aliviada y feliz por él. Qué recordatorio tan tangible hemos tenido a través de esas historias de cómo los cristianos deberíamos sentirnos en este mundo. A menudo lo digo, las persecuciones, los problemas, las angustias de este mundo tienen como fin desarraigarnos de él, desarraigarnos de este mundo. Estamos tan entretenidas, tan embelesadas, tan enamoradas de las cosas terrenales que nos sentimos muy en casa cuando deberíamos de estar viendo hacia el cielo, porque esa es nuestra patria verdadera. Eso es lo que nosotros deberíamos de sentir, esa identificación con los elegidos extranjeros peregrinos de los cuales Pedro habla. ¿Por qué a medida que caminamos con Cristo nos sentimos más incómodas con las frivolidades de este mundo? Pues precisamente porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? A medida que nosotros vamos siendo transformadas por el amor de Dios, es que vamos siendo desarraigadas de este mundo. Soñamos y anhelamos con verlo cara a cara, con habitar con Él para siempre. Y hasta este punto pudieras pensar, wow, sí, yo me identifico, hermana, tanto con eso, yo quiero irme. Y yo recuerdo oír relatos, sobre todo de cristianos de hace 50 años, 60 años aquí en mi país, que contaban que hubo como profetas que decían, tal fecha es el fin del mundo. Y entonces los jóvenes dejaban de estudiar y todo el mundo cambiaba planes y cancelaban todo porque ya iba a venir el Señor y entonces, pues, ¿para qué iba a seguir yo estudiando o trabajando? Y realmente, bueno, primero el problema cuando hay una profecía de ese tipo es que la palabra de Dios es clara en decir que nadie sabe el día ni la hora. Pero por el otro lado, nos hace falta explorar la palabra de Dios y cómo es que alguien que es peregrino extranjero, en vez de ser indiferente y separado y aislado del mundo en el que Dios lo colocó, al contrario de eso, se vuelve alguien fructífero que ama extravagantemente y que tiene una vida que bendice a diestra y siniestra. Y vamos a seguir leyendo esto en el capítulo. Dice que según la previsión de Dios y Padre, mediante la obra santificadora, el Espíritu santificadora, es un proceso que continúa durante toda la vida para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Abunda en ustedes gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. En este versículo 3 vemos el orden de las prioridades, el orden de cómo sucede el nuevo nacimiento. Todo procede de Dios Padre, porque a Él empieza dándole la alabanza, dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Dios es el que en su corazón, desde antes de la fundación del tiempo, pensó en quién va a salvar y persuade nuestras vidas, persuade nuestros corazones, se revela a nosotros y entonces en respuesta nosotros nos rendimos, somos santificados durante toda nuestra vida porque nacemos de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. No de palabras mágicas, no de nuestras buenas obras, no de nuestras buenas intenciones, que ni tampoco son tan buenas, sino a través de un hecho histórico contundente, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Si Pedro está utilizando la expresión esperanza viva, es porque seguramente hay esperanzas muertas, como la que él tenía.
Él esperaba libertad política. Él esperaba un líder revolucionario, un líder de masas en Israel. Y Dios tenía pensado algo que trascendiera no solo ese tiempo de la historia y ese momento, ese límite geográfico. Él estaba pensando en salvación eterna para los que fueron, para los que eran y para los que vendrían, que éramos nosotros. El Señor tenía algo mejor en mente, una esperanza viva, una esperanza que no se extingue porque nos enfermamos o porque nos persiguen o porque nos asesinan. Una esperanza que puede permanecer sea lo que sea, en medio de lo que sea. Y dice en el versículo 4 continúa, esperanza, que recibamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quien el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esa esperanza viva viene amarrada con una herencia que no se puede extinguir, que el orín, que los ladrones no pueden robar, que no puede extinguirse o quemarse. Esta es una herencia deseable. Yo creo que ninguna de nosotras, si recibe una llamada de un abogado que dice su tía abuela, fulanita de tal, le dejó una herencia y usted necesita agarrar camino y manejar 10 horas hacia mi despacho el día de mañana a las 4 de la mañana. Si ustedes y yo sabemos que es una herencia millonaria, no nos va a costar trabajo levantarnos temprano, arreglarnos y pagar un boleto o manejar o ir en bicicleta o en triciclo para ir a reclamar esa herencia. Nuestro Dios nos pone frente a nosotros una esperanza viva, una herencia incontaminada, que no tiene un defecto, no tiene un asterisco ni letritas chiquititas en la cláusula que nos vaya a jugar sucio, que nos vaya a meter zancadilla. No existe algo más deseable que el premio que Dios promete para los que perseveran en Él, para quienes se rinden de corazón a su Hijo Jesucristo y a la obra que Él terminó en la cruz del Calvario a nuestro favor. Cuando nosotros venimos delante de Dios humildemente y le decimos, ¿sabes qué? No hay obra buena en mí. No hay manera que yo me limpie de mi maldad. Y de verdad he llegado a entender que te necesito, que no existe ningún tipo de esperanza afuera de ti. Nada me sacia. Y eso es por la simple razón que fuimos hechos para lo eterno. Y nada en este mundo dura para siempre. Solo Cristo, solo su palabra, solo su eternidad, solo su bondad dura para siempre. Entonces, cuando el Señor nos pone al frente esa promesa de esa esperanza, esa herencia incontaminada, inmarchitable, que es nuestra vida con Cristo, entonces tenemos esa fuerza, ese estímulo para continuar otras 24 horas. Esto, dice el versículo 6, es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El Señor nos promete en el versículo 5 que nos está guardando, que nos está protegiendo nuestra fe, para que nosotros podamos tener la certeza de que en el día final el Señor nos mira con agrado. Yo le digo a mis hijos con frecuencia un ejemplo, y es, les voy a poner aquí un ejemplo con estos objetos que tengo aquí. En el día final, sea que el Señor venga por nosotros antes o nosotros muramos, hay solo dos maneras de aparecer frente a nuestro Dios. Yo puedo aparecer con mis obras, con mi currículum, con mis buenas intenciones, con mi vida tal cual. Yo digo, yo no soy tan mala, yo no soy tan pecadora como esta o como aquella, yo no le hago daño a nadie, yo vivo bien, yo creo que estoy bien, porque tu estándar es el que tú has decidido que sea.
Y entonces el día que te presentas delante de Dios, vienes así. Y delante de Dios estás parada con tu propia justicia. El asunto es que Dios tiene un estándar. Dios sí ha establecido qué es bueno y qué es aceptable para presentarse delante de Él. Y el estándar es la perfección. Él es un Dios 3 veces santo y nadie que no sea completamente perfecto y santo puede habitar con Él. Y ese es un gran problema. Y tú y yo no damos la talla porque esto es imperfecto. Solo hay una manera de poder venir delante de Dios y no recibir su ira. Es vestirnos de la justicia de Cristo y venir delante de Él revestidos, habiendo pagado la deuda nuestro Señor, nuestro Cristo. O yo vengo delante de Él con mis obras, me presento esperando dar la talla, lo cual no va a pasar, y Él descarga ira sobre ti. O te pones la justicia de Cristo, escóndete en Cristo, y entonces Él ve y dice, esa cuenta está pagada, mi hijo la pagó y ya no te ves tú, te ves en Cristo, escondida en Cristo. Esa es la herencia incontaminada, inmarchitable, eterna, perfecta que Dios nos promete. Y todo es por la resurrección de su Hijo. Por la fe, es un regalo que Dios da. Esto es motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Por un tiempo. Yo no soy una mujer que tiene una vida ideal, una vida perfecta, ni nací abajo de un púlpito. Todo lo contrario. Si ven pasión y amor por el Señor en mí, es porque Él me salvó y me rescató y sigue trabajando en mi vida. Y yo sé que hay momentos en los cuales las pruebas se sienten que nos ahorcan. Yo sé que hay respuestas que no llegan, que pareciera que Dios nos olvidó y que quisiéramos encontrar la respuesta ya. Quisiéramos ver el cambio en la situación ya. Pero quiero decirte algo que aprendí. Francis Chan hizo un ejemplo muy gráfico en una ocasión y yo lo tomo prestado las veces que puedo. Normalmente en las conferencias yo uso algo que no es muy elegante, que es un papel toilet. Y entonces arranco un pedacito bien chiquitito y hago que en toda la audiencia pasen el rollo para extenderlo por todos los lugares. Y es algo visualmente muy impactante. En este momento, para efectos gráficos, voy a usar algo que es la seda dental. Este pedacito que ves aquí, chiquitito, imagínate que esto es el largo de tu vida. 50, 60, 70, 80, 90, 100 años es esto. Y todo lo que no ves, que está enrollado ahí, contenido aquí adentro, es el largo de la eternidad. Pensemos en que cuando la Biblia se refiere a un corto tiempo, no está viendo con el lente que tú y yo tenemos del tiempo. Para Dios, el tiempo se mide diferente y todo lo que estás pasando y yo estoy pasando no se compara con la eternidad. Cuando Dios nos promete esa herencia incontaminada, inmarchitable, eterna, Él está poniéndonos unos lentes que Él usa para ver el tiempo. Él está poniendo delante de nosotros una sed por obedecer porque valdrá la pena, porque Él vale la pena. Nuestro tiempo se va terminando, pero quiero brevemente señalarte hacia el punto de que alguien que tiene esperanza eterna es alguien transformado en alguien completamente productivo, apasionado por el prójimo y que se deja ver. Si tú lees todo Primera de Pedro, te vas a dar cuenta de cómo el autor, que es Pedro, dirige a los lectores, a los oyentes en realidad en ese tiempo, hacia una obediencia maravillosa, fructífera, llena de pasión y de acciones de justicia.
Y aquí nos sigue diciendo el versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele una vez más, viendo al futuro. La gracia de Dios no solamente nos perdonó en nuestro pasado, nos sostiene en el presente y nos acarrea, nos empuja hacia el futuro. Nosotros somos los extranjeros que no solo vemos hacia una patria celestial, sino vemos en un tiempo que todavía no vivimos, pero sabemos que vendrá. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Yo quiero este tipo de gozo, yo quiero este tipo de amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que mantiene nuestro corazón latiendo por él. Cuando en el Salmo 51, cuando David es confrontado por Natán, cuando comete no solo adulterio, sino homicidio, cuando él se da cuenta de lo que ha hecho y toma responsabilidad completa de ese pecado, él le pide varias cosas al Señor en ese Salmo 51, pero hay una particularmente que me llama la atención y dice, devuélveme el gozo de la salvación. Todo lo que nos provoca pecar, todo lo que nos hace satisfacernos en lo temporal, tiene su raíz en una falta de gozo por la salvación que nos fue dada en Cristo. Es a medida que tengas ese gozo en la salvación que Cristo efectuó en la cruz del Calvario, vas a tener menos satisfacción en las cosas que el mundo te ofrece. Mi amada, aún en los días más dolorosos de tu vida, tu esperanza está en Cristo y en que lo mejor lo tiene Él guardado y nadie te lo puede arrebatar. Es su presencia, es su compañía y es un mundo perfecto en el cual Él reina. Quisiera terminar adelantándome al versículo 13, donde dice, por eso, por todas esas razones que Pedro ya nos dio en los versículos anteriores, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos pensamientos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y termina diciendo en el versículo 23, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Y la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Mis amadas, en solamente este primer capítulo que no dio tiempo de ver verso por verso, porque es demasiado rico y extenso, pero que tú puedes hacer en tu casa después, meditar, analizar, masticar mejor, orar al respecto. Se nos ha expuesto que de Dios proviene la salvación a través de su Hijo Jesucristo y que con su Espíritu Santo podemos caminar en esas obras de justicia porque tenemos una vista en lo eterno. Tú y yo estamos llamadas a una ciudad santa que no tiene fin, que no tiene imperfección, que no tiene más lágrimas. Y por esa garantía que nos hemos podido disfrutar de recibir y por esa armadura, por esa vestimenta de justicia perfecta que tenemos en Cristo, podemos caminar en obediencia aún en nuestros días más difíciles. Todo honor y toda gloria le pertenece al que nos sostiene, al que nos salvó y al que nos sostiene. Yo sé
Yo sé que están siendo días difíciles, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se ha anunciado. Jesús es el Verbo, la palabra de Dios hecha carne y hueso. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, Cristo, jamás pasará. Podemos descansar, escondernos, refugiarnos en la promesa de que quien nos salvó nos sostendrá y nos llevará a salvo a casa para estar juntos para siempre. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias porque tu palabra es clara, es maravillosa, es profunda, es refrescante para nuestra alma. Señor, gracias porque tú conoces la vida de cada una, tú conoces cada una por nombre y cuentas sus cabellos y tienes guardadas sus lágrimas porque tú has escuchado su clamor. Señor, que tu espíritu invada y que tu salvación sea inundado, Señor, que se inunde cada hogar, cada mente, cada corazón con tu espíritu para revelar pecado, traer convicción y arrepentimiento para salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.